Imaginen por un momento, ver a alguien vestido completamente de blanco, día tras día, durante un año entero. Y no solo eso, siguiendo reglas súper estrictas como, no sé, no dar la mano, evitar ciertos lugares, comer de una forma particular. Suena como algo como de otra época, ¿verdad? Pero es una realidad muy vibrante hoy en día. Esto es parte del Illawaraj, un periodo clave en la regla de Osha, o bueno, la santería cubana. Hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo, ¿no? El mundo fascinante del Illawaraj, el proceso de iniciación en la regla de Osha. ¿Qué significa realmente? ¿Qué implica este año que describen como una transformación tan profunda, sobre todo hoy en el mundo moderno? Y para guiarnos en esta exploración, la verdad es que tenemos un material muy, muy interesante. Hay discusiones apasionadas de practicantes en foros de internet de por allá del 2009, debatiendo justo eso, las normas, si son flexibles o no. También contamos con una tesis académica más reciente de 2019, que analiza a fondo cómo se vive lo sagrado en estos rituales hoy en día. Y claro, algunos textos generales que nos dan como el marco, ¿no? La religión, los orishas, las prácticas. Nuestra misión aquí es tratar de entender no solo qué es el Illawaraj, sino también qué hay detrás de esos rituales que a veces pueden parecer desconcertantes. Queremos explorar cómo los mismos creyentes viven y a veces pues cuestionan este periodo de transformación, incluyendo esas tensiones, ¿no?, entre la tradición, lo ancestral y las presiones de la vida actual. La gran pregunta, creo, es ¿qué implica realmente nacer de nuevo como un Illago, pues en pleno siglo XXI? A ver, empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Qué es exactamente la regla de Osha o la santería? Es una religión afrocubana que nació de un encuentro, complejo. A veces doloroso, otras veces increíblemente creativo, ¿no? Entre las tradiciones yoruba que trajeron de África las personas esclavizadas y el catolicismo que se impuso en la colonia. Pero no fue solo sobrevivir, fue resistencia cultural. Una adaptación brillante, diría yo. Y en el corazón de todo esto está el Aché. Esa energía espiritual, esa fuerza vital que está en todo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, es clave entender que el sincretismo fue mucho más que simplemente disfrazar a los orishas con ropas de santos católicos. No. Fue una fusión profunda, una reinterpretación. Se buscaron paralelos en atributos, en historias, en la iconografía popular, en las funciones que cumplían. Changó, por ejemplo, el señor del trueno, de la virilidad, se asocia con Santa Bárbara, que lleva la espada y a veces se la representa con un rayo. O Oshun, la diosa del río, la miel, el amor, pues se vincula con la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, que fue encontrada flotando en el agua. Y Babalueye, este orisha ligado a las enfermedades, pero también a la curación, se une a San Lázaro, el santo que aparece cubierto de llagas. Era, como bien se ha dicho, como aprender con dos cartillas, ¿sabes? Manejando los dos sistemas de creencias y creando algo nuevo, algo muy poderoso. Y dentro de toda esta riqueza de esta cosmovisión, el Illawaraj es como la puerta de entrada principal, ¿no? El proceso donde alguien nace al santo, se convierte en Illago. La palabra misma, que a veces se traduce como esposa o esposo del orisha, ya nos dice algo. Habla de un compromiso, de una intimidad muy especial con la deidad que te protege. Es, sin duda, un rito de paso fundamental. Exactamente. Y si usamos la teoría clásica, la de Arnold van Gennep, sobre los ritos de paso, vemos que el Illawaraj cumpla con todo. Hay una separación de la vida anterior, claro. Luego viene un periodo de transición, que es este año, y finalmente una reincorporación, pero ya como un nuevo ser, social y espiritualmente nuevo. Y la idea de liminalidad de Víctor Turner, es perfecta para entender ese año de blanco. El Illago está literalmente en un umbral, en un estado entre mundos, digamos. Ya no es la persona que era antes, pero tampoco es todavía un sacerdote o sacerdotisa, un babalosha o iyalosha, plenamente establecido. Ahí está. Esa es la clave. Entonces, esas reglas tan llamativas de las que hablábamos al principio, son como la manifestación física de ese estado liminal, de estar en el umbral. Precisamente. Esas normas no son caprichos,
Para nada. Tienen un sentido profundo. La vestimenta blanca, uniforme, borra la individualidad anterior, ¿entiendes? Crea como una especie de lienzo en blanco. Las restricciones de contacto físico. No dar la mano, no recibir cosas directamente de otros. El evitar ciertos lugares como bares, hospitales, cementerios, o incluso momentos del día como la noche o el sol fuerte del mediodía. El comer en el suelo en una estera, al menos al principio. Usar sus propios utensilios. Mantener la cabeza cubierta, protegida. Todo esto crea una separación simbólica del mundo profano. Y también protege al iniciado, que en ese momento está espiritualmente muy abierto, muy vulnerable durante esta gestación espiritual. Son marcadores, ¿sí?, de ese estado sagrado y temporal en el que se encuentra. Interesante verlo así. No como simples prohibiciones, sino como herramientas de transformación. Pero, a ver, ¿qué tan rígidas son estas reglas en la práctica? Porque los foros esos de 2009 que tenemos como fuente sugieren que hay debate, ¿no? Muchísimo debate. Y eso es lo interesante de ver las fuentes directas de los practicantes, ¿verdad? Lo primero que salta a la vista es que no hay un código único y universal. Para nada. Las normas varían entre distintas casas de santo o linajes, lo que ellos llaman ramas. Lo que une una casa puede ser una regla súper estricta, en otra se puede interpretar con más flexibilidad. Y sobre todo, se reconoce mucho la necesidad de adaptarse a la vida moderna. Eso es clave. En esos foros se discute abiertamente, ¿eh? ¿Qué pasa si tu trabajo te exige llevar un uniforme? O si necesitas, dar la mano para cerrar un negocio importante. ¿Qué haces? O un artista tiene que renunciar a su trabajo porque no puede maquillarse o tomarse fotos durante ese año. La sensación general que se percibe ahí, en esas discusiones, es que el orisha entiende las necesidades reales de la gente. No se busca que el yaguaraje sea una carga insoportable que termine alejando a la persona de la religión. Entiendo. Pero entonces me pregunto, ¿cómo se decide dónde está el límite? ¿Quién dice hasta aquí sí, hasta aquí no? ¿Quién determina si una adaptación es válida o si ya se está faltando al respeto a la tradición? Esa es una excelente pregunta. Y toca el corazón de muchas de las discusiones internas, la verdad. La respuesta por lo general está en la comunicación, en la confianza entre el padrino o la madrina y el ahijado. Es una negociación constante que se basa mucho en la situación individual de cada persona. Sin embargo, también hay críticas en esos mismos foros a la rigidez extrema. Algunos participantes dicen, oye, ciertas reglas muy estrictas, como eso de dormir siempre en el suelo o la prohibición total de tomarse fotos. Argumentan que no tienen un respaldo tan claro en los textos sagrados de Ifá, en los Odu. Incluso plantean que quizá fueron imposiciones que vinieron después, de algunos mayores, buscando quizá más sumisión que un verdadero crecimiento espiritual. No lo sé. Incluso, fíjate, se menciona una perspectiva interesante que aportan algunos babalaos nigerianos. Señalan que en algunas tradiciones yorubá de allá, el blanco se asocia más con Egún, o sea, con los espíritus de los ancestros, con los muertos, más que con la pureza como se tiende a enfatizar aquí en Cuba. Esto no es que invalide la práctica cubana, ojo, pero sí muestra la diversidad de interpretaciones que puede haber. Al final, muchos practicantes coinciden en que lo más importante es la intención, la fe, el corazón que pone el Iyangó. El cumplimiento mecánico por sí solo no sirve de mucho si no hay una conexión genuina detrás. Todo esto nos habla de una tradición que está viva, ¿no? Que respira, que se adapta. Pero volvamos un momento al núcleo de la iniciación, a esas ceremonias intensivas, el cariocha o asiento, esos 7 días que suelen ocurrir en el Igbodu, el cuarto de santo. Nuestras fuentes describen momentos muy, muy poderosos. Sí, es un periodo increíblemente denso. Simbólicamente es muy fuerte. Comienza incluso antes, con ceremonias preparatorias como la Igba Omi, que se hace en el río. Es un acto de purificación, de renacimiento, muy ligado a la Orisha Oshun. Luego, durante esos 7 días en el cuarto sagrado, se condensa toda la transformación. El primer día es crucial. Se prepara el omiero, que es un agua lustral con hierbas sagradas. Se hacen sacrificios para abrir los caminos. Y ocurre el raspado de cabeza, que es como una muerte simbólica a la vida anterior. Es muy potente. Y sobre esa cabeza, nueva, rapada, se realiza la pintura sagrada, el Osun Leri.
con colores y diseños específicos para cada orisha. Y se aplican puntos de H, de poder espiritual. Es como sellar esa nueva identidad que están haciendo. Otro momento cumbre que mencionan mucho es el Día del Medio. Ahí se realiza el Itá. Es una adivinación fundamental, que a menudo se hace con el Dilogún, los caracoles. Aquí es donde el Iyawo recibe mensajes directos de los orishas. Conoce a su orisha tutelar principal, su ángel de la guarda, como le dicen. Descubre su signo, su camino de vida, el Odú. Y súper importante, se le revelan sus prohibiciones personales, los ewos, aquello que debe evitar, para mantener el equilibrio y la protección. Los últimos días incluyen rituales de presentación, por ejemplo, al sol, a Olorun, y luego la salida ritual del cuarto, que a menudo incluye visitas simbólicas a lugares como la plaza del mercado y a una iglesia, marcando esa transición de vuelta al mundo, pero ya transformado. Profano, ¿no? Algo que inspira respeto, pero también un cierto temor. Una idea que resuena con teóricos como Durkheim, como Otto. Pero no es algo abstracto, ¿eh? Se experimenta. Y es ambiguo. Se venera a los orishas, claro. Pero la relación también es, transaccional. Si un orisha no cumple con lo esperado, se le puede incluso castigar simbólicamente. Y el cuerpo del Iyawo, es el escenario central de esta interacción. Es fundamental. Se le rapa la cabeza, se le lava con hierba, se le pinta, se le colocan objetos sagrados en la cabeza. El cuerpo es el canal para recibir el H y también para comunicarse con lo divino, a través del trance, del baile, de la música. Es una experiencia muy física, muy encarnada. Ahora, la tesis también destaca algo muy pragmático, sobre todo en el contexto cubano actual. La búsqueda de esta conexión sagrada, la decisión de iniciarse, muchas veces está motivada por una necesidad de salvación. Pero ojo, entendida principalmente como solución a problemas terrenales: salud, dinero, amor, protección. Es una espiritualidad muy enfocada en resolver el aquí y ahora. Y eso conecta directamente con las influencias modernas que menciona la tesis, ¿no es así? Por un lado está la secularización. Exacto. Un mayor nivel educativo o una visión más secularizada del mundo puede llevar a que algunos iniciados, aunque tengan fe, no se enfoquen tanto en entender el porqué mitológico detallado de cada paso del ritual. La tesis observa que muchos ponen su fe más bien en el resultado, en que la ceremonia funcione para resolver su problema específico, más que en desentrañar el mito que hay detrás de cada acción. Creen en la eficacia del ritual en sí, aunque no comprendan cada símbolo a profundidad. Y por otro lado, y esto es innegable, está la influencia de la lógica de mercado. Las ceremonias tienen costos. Hay que pagar derechos a los sacerdotes que participan, hay que comprar animales para los sacrificios, telas especiales, ingredientes específicos. Estos costos pueden ser considerables, la verdad, y la capacidad económica se convierte en un factor que puede condicionar o incluso posponer la iniciación. A veces, relativizando un poco esa urgencia espiritual inicial, la tesis plantea la pregunta de si esta creciente mercantilización está cambiando la naturaleza misma de la relación con lo sagrado. A esto se suma también el tema del secreto de religión. Mucho conocimiento es reservado, no se comparte abiertamente, lo que a veces dificulta la comprensión profunda, incluso para el recién iniciado. Es una tensión compleja, sin duda. Y claro, la iniciación no termina con esos 7 días intensos. El año de blanco continúa y hay más pasos importantes. Se menciona el Evo o Shumetá. Por ejemplo, es una ceremonia importante que se hace a los 3 meses. Marca una confirmación y a veces permite al Iyawo empezar a trabajar más activamente con sus orishas. Y está la famosa libreta de Ita, ese registro de la adivinación que se recibió. Y aquí vemos otra controversia que salía en los foros. ¿El padrino o madrina debe entregar esa libreta al ahijado o debe retenerla? Hay argumentos de los dos lados, ¿eh? Unos dicen que es para proteger al ahijado, asegurarse de que cumpla. Otros que es para fomentar su autonomía, su estudio personal. Refleja dinámicas de poder y confianza dentro de la relación religiosa. Y brevemente, porque también es relevante, las fuentes aluden a las dinámicas internas de la propia religión. Hay diferencias de roles y a veces tensiones entre los babalochas o yalochas, que son los sacerdotes de Oshá, los santeros, y los babalawos, que son los sacerdotes de Ifá. Surgen disputas sobre quién tiene la autoridad para hacer ciertos sacrificios o para entregar ciertos orishas guerreros.
¿O hasta dónde puede llegar cada uno en la interpretación del Dilogún? Los santeros tradicionalmente leen hasta el signo 12, mientras que los babalawos manejan el sistema completo de los 256 Odú de Ifá. La falta de una autoridad central única, como en otras religiones, permite esta rica diversidad, sí, pero también abre la puerta a estas disputas sobre la ortodoxia. Entonces, si hacemos un balance de todo lo que hemos explorado, el Yaguaraje se revela como mucho más que un simple año de vestirse de blanco. Es un proceso increíblemente intenso, de muerte simbólica y renacimiento, diseñado para forjar una conexión muy profunda, muy personal con los orishas y su Hashem. Pero está lejísimos de ser algo monolítico, ¿verdad? Hemos visto esa tensión constante entre la tradición ancestral y las realidades modernas, y cómo eso genera debates muy vivos sobre cómo interpretar las normas, sobre el significado mismo de los ritos. Yo creo que lo fundamental que nos llevamos de aquí es la imagen de una tradición religiosa tremendamente viva y compleja. La regla de Osha no es una reliquia del pasado, para nada. Es una práctica que está constantemente negociando su lugar en el presente. Navega ese equilibrio delicado entre rituales que tienen siglos y las demandas de la vida contemporánea. Entre la fe individual de cada persona y las normas de la comunidad, entre la búsqueda espiritual más profunda y las necesidades materiales más inmediatas. Nos invita a pensar, creo, en cómo todas las culturas y sistemas de creencias se adaptan, se reinterpretan y siguen siendo relevantes para la gente. Y quizás, para dejar una última reflexión ahí, flotando, si retomamos esa observación de la tesis sobre el creciente enfoque en el resultado pragmático, por encima del significado mitológico, y sumamos la presión innegable de la lógica de mercado sobre los costos, sobre el acceso a la iniciación, ¿cómo podrían estas fuerzas quizás, a largo plazo, reconfigurar la relación misma entre el creyente, su comunidad y la propia percepción de lo sagrado? ¿Qué implicaciones tiene esto para la transmisión del conocimiento profundo, de la esencia espiritual de una práctica tan rica como esta? Es una pregunta abierta, claro, que seguro seguirá generando mucho debate tanto dentro como fuera de la religión.